El Fondo del Museo Nacional de Corea y la empresa de entretenimiento HYBE decidieron unir esfuerzos en un proyecto cultural muy particular que mezcla historia antigua con cultura pop moderna. Esta colaboración gira alrededor de uno de los objetos más impresionantes del patrimonio coreano, la Sacred Bell of King Seongdeok, también conocida en muchos textos como el campanario divino del rey Seongdo. Esta enorme campana histórica se conserva actualmente en el Jeongju National Museum, en la ciudad de Jeongju, y es considerada uno de los símbolos más representativos del antiguo reino de Silla. A partir de este objeto histórico, se desarrolló una colección especial llamada BTS X Mu DSC 2026, creada como parte de una colaboración entre el museo y la empresa HYBE, que es la compañía que gestiona la carrera del grupo BTS. El Museo Nacional de Cultura de Corea anunció oficialmente esta colección el día 10, explicando que el objetivo del proyecto era conectar el patrimonio cultural coreano con el arte contemporáneo y con la influencia global de BTS. La colección se lanzó coincidiendo con el lanzamiento del quinto álbum de larga duración de BTS, titulado Arirang. El concepto visual de la colección se inspira directamente en los patrones decorativos del campanario divino del rey Seongdo, especialmente en los grabados y elementos ornamentales que aparecen en la superficie de la campana. De esta manera, un objeto que fue creado hace más de 1200 años se transforma en inspiración para diseños actuales que pueden ser utilizados en accesorios de moda. Esta serie forma parte de una línea que el museo ya había comenzado anteriormente. Antes de esta colección existió la colección BTS Dalmahung X en 10 2024, que también combinaba arte tradicional coreano con diseño moderno inspirado en BTS. La nueva colección incluye 5 artículos diferentes: un bolso bandolera, un soporte para tarjetas, un sujetador para el cabello, un alfiler para el cabello y una falda de varias capas. Cada uno de estos productos incorpora elementos gráficos inspirados en los patrones tradicionales de la campana, reinterpretados de forma contemporánea. La idea principal es que las personas puedan llevar consigo pequeños fragmentos del patrimonio cultural coreano en objetos cotidianos. El campanario divino del rey Seongdo es considerado un tesoro nacional que representa de manera excepcional la cultura del periodo de Silla unificada. En la historia de los campanarios de templos coreanos, esta pieza es vista como la obra maestra más grande y refinada que se haya producido. Su origen está ligado a la familia real de Silla. La construcción fue iniciada por el rey Jeongdeok, el 35º rey del reino de Silla, quien ordenó fundir la campana utilizando aproximadamente 120.000 geun de cobre. El propósito de este enorme proyecto era espiritual. El rey quería crear una campana que rezara simbólicamente por el descanso del alma de su padre, el rey Seongdeok. Sin embargo, el rey Jeongdeok murió antes de que el proyecto pudiera completarse. La obra quedó inconclusa durante un tiempo hasta que su hijo, el rey Haegon, decidió continuar el trabajo de su padre. Finalmente, la campana fue terminada en el año 771, convirtiéndose no solo en un monumento religioso, sino también en un símbolo del poder y la devoción de la familia real de Silla. Desde entonces, la campana ha sido admirada durante siglos, tanto por su tamaño como por la increíble calidad de su elaboración. La campana tiene una altura aproximada de 365,8 centímetros y su superficie está cubierta de elaboradas decoraciones. Entre los elementos más destacados se encuentran patrones de arabescos, franjas de loto y ornamentos tradicionales coreanos conocidos como yugwa. Estos diseños no solo tienen un valor estético, sino también simbólico, ya que muchos de ellos representan conceptos espirituales relacionados con el budismo y con la armonía entre el cielo y la tierra. Uno de los detalles más impresionantes de la campana es la figura tallada en el centro del cuerpo del campanario. Esta figura representa una estatua de ofrenda que parece flotar suavemente entre las nubes. La criatura celestial sostiene con gran respeto una incensaria con mango,
un objeto ceremonial utilizado en rituales religiosos. Su postura elegante, su expresión tranquila y la manera en que sus ropas parecen fluir en el aire crean una sensación de movimiento y serenidad al mismo tiempo. Este nivel de detalle demuestra el enorme talento de los artesanos del Reino de Silla. La combinación de todos estos elementos, la decoración magnífica, las expresiones realistas y la composición cuidadosamente equilibrada, transmite la dignidad y la importancia de un objeto que fue encargado directamente por la familia real. Por eso la campana no solo es vista como una pieza artística, sino también como un símbolo de poder, espiritualidad y excelencia artesanal. Para la colección BTS X Moody S 2026, el Fondo del Museo Nacional de Corea y la empresa HYBE tomaron algunos de los elementos visuales más característicos de la campana, especialmente las figuras de ofrenda y los patrones de nubes que aparecen en su superficie. Estos elementos fueron reinterpretados y convertidos en gráficos modernos que luego se aplicaron al diseño de los distintos productos de la colección. De esta forma, los patrones que fueron creados por artesanos de Silla hace aproximadamente 1250 años reciben una nueva vida dentro del diseño contemporáneo. Este tipo de proyectos demuestra cómo el patrimonio cultural puede dialogar con la cultura popular actual. A través de la influencia global de BTS y el interés del público internacional por el arte coreano, objetos históricos como la Sacred Bell of Kingseongdeok pueden ser redescubiertos por nuevas generaciones. Así, una campana antigua que alguna vez resonó en el Reino de Silla ahora inspira diseños modernos que conectan el pasado con el presente y permiten que la historia de Corea continúe viajando por el mundo de formas inesperadas. Cuando hablamos de tesoros históricos, hay objetos que no solo son antiguos, sino también misteriosos, incluso para la tecnología moderna. Uno de esos casos es la famosa Sacred Bell of Kingseongdeok, una enorme campana de bronce que hoy se encuentra en el Jeongju National Museum, en la histórica ciudad de Jeongju, en Corea del Sur. Esta campana es considerada una de las piezas más impresionantes del patrimonio coreano y ha sido designada oficialmente como Tesoro Nacional número 29. Por eso aparece el famoso número 29, que no es un número aleatorio, sino parte del sistema oficial de clasificación del patrimonio cultural de Corea, donde cada artefacto importante recibe un número según su reconocimiento histórico y cultural. La campana fue creada durante el periodo del Reino de Silla unificado, alrededor del año 771 Seondeok, y fue dedicada al rey Seongdeok de Silla. Esto significa que tiene más de 1200 años de antigüedad, algo que ya de por sí resulta impresionante. Sin embargo, lo que realmente sorprende a historiadores, arqueólogos e ingenieros es que el método exacto utilizado para fundir la campana sigue siendo en gran parte un misterio. Muchas veces imaginamos que la tecnología siempre mejora con el tiempo, pero existen casos como este que nos hacen reflexionar sobre el conocimiento perdido del pasado. Algunos objetos creados hace más de 1000 años poseen características técnicas que hoy en día resultan extremadamente difíciles de reproducir exactamente igual. La Sacred Bell of Kingseongdeok pesa aproximadamente 18 toneladas y mide más de 3 metros de altura. Para los estándares del siglo XVIII, fabricar un objeto de bronce de ese tamaño ya era un desafío enorme. Pero lo más sorprendente no es solo su tamaño, sino la increíble calidad del metal y el nivel de detalle de su decoración. La superficie de la campana está cubierta de relieves artísticos muy finos, patrones ornamentales y largas inscripciones cuidadosamente grabadas. Todo esto fue realizado sin maquinaria moderna, sin herramientas industriales avanzadas y sin los métodos de precisión actuales. Por esa razón, muchos especialistas consideran esta campana como una de las mayores obras maestras de la metalurgia antigua en Asia. Otro aspecto que hace única a esta campana es su sonido. No es simplemente una campana grande que produce un sonido fuerte.
Su tono es descrito como profundo, prolongado y extremadamente resonante. En la antigüedad se decía que el sonido podía escucharse a grandes distancias dentro de una decilla. Los investigadores modernos creen que este efecto se debe a su estructura especial, ya que el diseño del cuerpo de la campana, el grosor del metal y la forma en que fue fundida permiten que las vibraciones se propaguen de una manera muy particular.